La libertad es, en la filosofía, la razón, en el arte, la inspiración, y en la política, el derecho. Víctor Hugo, novelista francés. Y es que la libertad es ese derecho básico que nos ayuda, entre otras cosas, a definir nuestra personalidad, la libertad de pensar, la libertad de actuar y la libertad de ser quienes somos. Sin embargo, es también un conflicto básico de los seres humanos el pensar qué tanta libertad podemos tener, hasta qué punto la libertad debe tener límites y en qué puntos y momentos es necesario limitar esa libertad en favor del bien común. Y es aquí donde viene en toda sociedad el cuestionamiento básico. ¿Qué tanto de nuestra libertad estamos dispuestos a ceder en pro de la seguridad? ¿Qué tanto de nuestra libertad es un derecho y qué tanto un privilegio? Yo soy Andrés Santi y este es mi análisis de Captain America, Civil War. El siguiente es un análisis temático a fondo. Si no has visto esta película, tal vez quieras hacerlo antes de ver este video. En el mundo de los cómics, Civil War es el evento masivo más importante de los últimos 10 o 15 años en el universo Marvel. Es por ello que en el creciente universo cinemático de Marvel era imposible pensar que eventualmente no iba a haber una adaptación. Y aunque sí, efectivamente, yo en lo personal me quedo más con el cómic que con la película, este análisis está dedicado más a la versión fílmica de la historia, así que vamos a olvidarnos un poquito del cómic. Que si hay diferencias, que si no, que si es mejor el cómic. Vamos a pensar estrictamente nada más en la película, aunque debo decir que es una pena no haber visto algunas cosas del cómic, como Capitán América escapando del helitransporte de SHIELD montado en un avión como si fuera una tabla de surf. Eso hubiera estado increíble. Pero bueno, regresando al punto. Civil War es una de las películas más importantes o que más ha gustado a los fans en el universo Marvel cinemático. A mi gusto no es particularmente la mejor de estas películas, yo sigo poniendo a Winter Soldier por encima de esta. Sin embargo, hay muchas cosas que comentar de esta película. Como todo fanboy, no pude evitar emocionarme cuando la vi, y es por eso que la mayoría de estos análisis los hago tiempo después de que salió la película, porque si me preguntan cuando acaba de salir la película, cuando la acabo de ver, cualquier película de cómics voy a decir que es la mejor del mundo y que me encantó, pero después obviamente uno empieza a ver las cosas de manera más fría. Y es que si algo hay que reconocerle a Marvel es que se da tiempo de planear muy bien sus películas, sembrando la semilla de futuras tramas desde muchas películas antes. Sin embargo, esta es la película que más han ido preparando lentamente. Las diferencias entre Tony Stark y Steve Rogers están presentes desde la primera película de ambos. Como ya lo había mencionado en análisis previos, las diferencias entre ambos personajes y sus personalidades salen a flote desde antes de conocerse. En Iron Man conocemos a Tony Stark, un millonario egocéntrico y narcisista que tiene en esencia todo lo necesario para ser un héroe, sin embargo no lo es, porque se podría decir que a pesar de todo lo que tiene, carece de corazón. Simbólica y literalmente tiene un corazón artificial, lo cual es evidentemente un contraste directo con Steve Rogers, quien es un personaje al que le falta todo para ser un héroe, excepto el corazón. Es lo único 100% natural que tiene. Y así como Tony Stark termina su película con un corazón artificial, Steve Rogers termina su propia película con un cuerpo artificial. Es un contraste muy interesante entre los personajes mucho antes de conocerse. Sobra decir que años después, al encontrarse, las diferencias saldrán más a flote, principalmente por la forma en la que veía Howard Stark a cada uno de ellos. Es por eso muy interesante esta película, porque aquí es donde finalmente se detonan los contrastes entre ambos. La película establece que ambos sienten vacíos por pérdidas de personas queridas, y enfrentan dichas carencias intentando corregirlas a su manera. En el caso de Tony, la carencia de sus padres, la cual enfrenta creando un mundo virtual donde puede despedirse de ellos y decirle que los quiere. En el caso de Steve, la carencia de su mejor amigo, la cual enfrenta intentando encontrarlo y desactivar la programación mental. Esto, aunado a la pérdida de las mujeres en su vida y de un momento de conflicto, los lleva al punto de tomar decisiones que revelarán nuevamente ese choque de ideologías. Tony Stark se ve atormentado por el sentido de culpa, lo cual es reforzado por lo que le dice la mujer que lo culpa por la muerte de su hijo. Le dice que hay una correlación entre la generosidad y la culpa. Al mismo tiempo, él se siente culpable de la pérdida de Pepper porque no pudo dejar de hacer lo que estaba haciendo, dejar de hacer trajes, y cargando además con la culpa de Ultron. Esto es lo que lleva a Tony a tratar de cambiar algo que no había hecho en películas previas, o que por lo menos cada vez que intenta hacerlo le sale mal. Por su parte, Steve es el que, como ya lo había mencionado en mi análisis de Winter Soldier, siempre se niega a cambiar. No importa qué tan fuerte esté soplando el viento en contra, él se mantendrá firme en sus convicciones y luchando por ellas, sin importar que nadie más lo siga. Esto es reforzado por lo que le dice Sharon Carter en el funeral de Peggy, lo cual es una adaptación directa del diálogo del Capitán América en el cómic de Civil War. Aunque todo el mundo te diga que debes moverte, aunque todo el mundo esté en tu contra, tú debes plantarte firme como un roble y decirle al mundo, no, muévete tú.
Esto, además de mostrar una tremenda congruencia con los personajes, es también un giro muy interesante. Mientras el Capitán América, quien literalmente fue la imagen del gobierno en la Segunda Guerra Mundial, se vuelve en contra de este en pro de la libertad, Tony Stark, a quien repetidamente hemos visto con actitudes rebeldes ante el gobierno, está de su lado. La temática del sacrificio de la libertad es una constante en la película, y lo vemos reflejado en varios de los personajes. Mientras Tony tiene un concepto mal entendido de la libertad, al privar de su libertad y tener en confinamiento a Wanda para protegerla, Wanda tiene miedo de ejercer esa libertad por no causar más daño. De manera similar, Vision tiene miedo de la piedra en su frente porque no sabe si la controla él y que espera algún día controlarla a ella, retomando la temática de la libertad y saber quién controla a quién. E incluso los debutantes en este universo, como Peter Parker, al hablar de su gran poder tiene una gran responsabilidad, hace eco a que él no tiene la completa libertad de hacer lo que él quisiera porque tiene el deber y el sacrificio de hacer lo que es correcto. Y el propio Black Panther también hace eco a la temática de la libertad y el sacrificio cuando menciona que en su cultura la muerte no existe y solo es un paso para estar en un lugar donde puedes correr libremente. Más adelante hará eco a la temática del sacrificio cuando menciona que por la muerte de su padre, ahora él debe cargar con el manto de protector de su pueblo. Y es una pena que el personaje de Ant-Man, quien es posiblemente el que más está sacrificando su libertad porque era una temática de su película previa, no se ha explotado en este mismo tema en esta película. De hecho, nada más apareció por aparecer. Me dio la impresión de que no le dieron la importancia temática necesaria. Por otro lado, Natasha y Clint son los dos personajes que, a diferencia de todas las películas previas, por primera vez no están obedeciendo órdenes. Tienen la completa libertad de actuar como ellos quieran, y lo hacen de acuerdo a sus convicciones. A través de ellos, la película hace una pequeña reflexión sobre otro de los temas que toca, la amistad. Cuando, a pesar de estar peleando, Natasha le pregunta si siguen siendo amigos, y Clint deja entrever que sí, es una sutil crítica a la relación entre Tony Stark y Steve Rogers, puesto que ellos, a pesar de tener ideologías diferentes, no pueden llevarse bien, lo cual Natasha y Clint sí. Sin embargo, la temática de la amistad es vagamente abordada en la película, mientras Tony no quiere causarle más daño a las personas y por su necedad termina causándole daño a su mejor amigo, Steve, quien no quería que le causaran más daño a su mejor amigo, terminó indirectamente causándole daño a muchas otras personas. Esto no es otra cosa que la causa y efecto, como tan indirectamente lo explica Vision. Dice que ven los Avengers una causalidad, lo cual es una teoría de Aristóteles que no es otra cosa que la causa y efecto, y existen 4 causas para llegar a una conclusión. En este caso, la fuerza, el desafío, el conflicto y la catástrofe. Nuestra fuerza incita al desafío al conflicto, y el conflicto a la catástrofe. El propio Vision hará eco de esto más adelante en la película tras la secuencia del aeropuerto y el accidente de Rhodey, le dirá a Wanda, te lo dije, catástrofe. La película trata de anticiparnos a esa catástrofe dándonos un contexto histórico muy hábil, cuando Tony Stark trata de usar la pluma de Teddy Roosevelt para firmar los acuerdos de Sokovia, haciendo alusión a que fue la que usó para firmar la Carta del Atlántico, un tratado que para Tony fue un paso hacia la creación de las Naciones Unidas, la cual consiste en diferentes países de diferentes opiniones trabajando por un bien común. Aunque para Steve, la Carta del Atlántico solo acercó a Estados Unidos más a la guerra. Poco tiempo después de firmarla, ocurrió el ataque a Pearl Harbor. La película también plantea indirectamente que las palabras activan o motivan indirectamente a la violencia o a la motivación de los personajes. El Barón Zemo mantiene viva su motivación al escuchar palabras de su familia en grabaciones de voz. En el primer acto de la película, el Capitán América pierde el control cuando Crossbones le menciona a Bucky, como él mismo lo admite. En más de una ocasión, el propio Tony Stark pierde el control cuando le es mencionado cualquier cosa que tenga que ver con sus padres. Y es mucho menos sutil este tema con Bucky, quien tiene un código de activación a base de palabras. Palabras como mecha de los 4 personajes principales. Por otro lado, creo que debo hablar un poco del villano. Es conocido que los villanos de Marvel no son particularmente dominantes, y creo que esta no es la excepción. Aunque a grandes rasgos no es un villano convencional, no busca dominar el mundo. De hecho, su motivación es bastante sencilla, y a final de cuentas, viéndolo desde cierto punto de vista, es el único villano que se sale con la suya. Logra su objetivo, el cual es dividir a los Avengers. Cuando habla de que una gran civilización no es conquistada desde afuera hasta que se destruye a sí misma por dentro, es una referencia inequívoca a la caída del Imperio Romano. Y es que aunque su plan tiene muchos huecos argumentales que podríamos discutir a fondo, no me interesa tanto hablar de eso. Sé que me van a criticar porque muchas veces no hablo de lo malo de estas películas, solo de lo bueno, pero pues es lo que me gusta. Y quiero hablar un poco sobre el tercer acto de la película porque generalmente las películas de Marvel tienen un tercer acto donde está en juego la supervivencia del mundo entero y hay una gran batalla espectacular por los cielos, y este no es el caso. La batalla final en Capitán America Civil War es bastante íntima, bastante privada, es de hecho recluida.
Se siente más personal y aunque en algún momento sugiere que puede haber una gran batalla final porque hay 5 super soldados esperándolos, al final de cuentas no pasa. Se mantiene como la pelea entre los dos protagonistas con tendencias diferentes y es aquí donde también brinca un detalle muy particular. Steve, este personaje que a lo largo de todas sus películas representa la lucha constante por la verdad. Lo vemos contra Hydra, lo vemos en Winter Soldier y sobre todo por mantenerse firme en sus convicciones, es el que al final de cuentas termina mintiendo, ocultándole la verdad a Tony Stark sobre la muerte de sus padres y con ello causándole un daño mucho más grande a su amigo. Por eso cobran mucho más fuerza las palabras de Tony Stark al decir yo también era tu amigo. El Capitán América, siempre congruente con su personaje, al tratar de proteger a su amigo, terminó cambiando. Aquel que siempre se había negado a cambiar, termina haciéndolo al mentir. Y por ende, la película parece sugerir que ninguno de los dos cambios es bueno. Tanto Tony como Steve cambiaron por las razones equivocadas. Y bueno, a grandes rasgos me parece que es una película bastante buena. Puedo entender por qué a mucha gente le encantó. A mí en lo personal me gustó mucho. No me gustó la idea de que hubo mucha gente que la comparó constantemente con Batman vs. Superman. Me parece que no es justo. Creo que ambas películas están tratando de hacer cosas distintas. Las dos son muy buenas. Yo las disfruté ambas, como ya lo he dicho. No tiene que estar una pelea con la otra. Ambas tienen pros y contras bastante claros. Tiene por supuesto una de las mejores secuencias de pelea en la historia de las películas de cómics. Tiene por ahí algunos otros simbolismos en los que no ahondé demasiado, como que el Winter Soldier se quede sin su puño de hierro, que era como simbólico de lo que representaba, y que ahora el puño de hierro lo tenga Iron Man. Eso tal vez pueda tener ahí un simbolismo, no ahondé mucho en eso. Por otro lado, yo no sé ustedes, pero yo cada película veo más falsa la armadura de Iron Man, la veo más hecha por computadora. No sé si a ustedes les pase, a mí me brinca mucho que el casco ya completamente desaparezca y vuelva a aparecer como si fuera ya mágico, que no tenga una física detrás de él, pero bueno, ese es un detalle que tal vez solo a mí me moleste. Como ya lo había mencionado en videos previos, cuando se trata de estos dos me parece que Tony es como el popular de la prepa, el que todos siguen sin importar que se equivoque, y Steve es como el nerd, el buen portado, que pocos le hacen caso, pero generalmente tiene razón, aunque no necesariamente eso refleja que en esta película tenga razón. Me parece que la inclusión de Black Panther fue bastante acertada, espero verlo más adelante en el universo Marvel. De Spider-Man tengo todavía mis dudas, no voy a adelantar conclusiones hasta ver su película, pero me parece muy millennial y muy joven esta versión. Como ya lo dije, me parece que la temática principal de la película es la libertad y el sacrificio de la libertad, y eso lo podemos ver también reflejado en la secuencia final cuando vemos aquella prisión. Me preocuparía tal vez el cómo quedaron ciertas cosas pensando en películas futuras, pero bueno, también me acuerdo que en Marvel no hay consecuencias a largo plazo en realidad. De una película a otra se pueden arreglar cosas que parecían no tener remedio, pero bueno, en general creo que es una excelente película de superhéroes. Me ilusiona mucho pensar las posibilidades cuando le agreguemos más personajes a este revoltijo, como lo que puede pasar en Infinity War. Entonces me deja muy optimista sobre el universo Marvel esta película, me gustó bastante, pero como siempre, la mejor opinión es la de ustedes. ¿Qué les pareció la película? ¿Qué no les gustó? ¿Qué les gustó el análisis? ¿Qué hubieran querido que mencionara? Y como siempre, muchas gracias por ver el video. Yo soy Andrew Sant y este fue mi análisis de Captain America Civil War. Hasta la próxima. Adiós.